Si está pensando en quedar embarazada y tiene epilepsia, ¿sabe lo que debe hacer? Este trastorno del sistema nervioso debe ser estrechamente vigilado por su neurólogo para asumir una maternidad sin riesgo. De embarazo y epilepsia hablamos hoy en Saludarte. Fue un embarazo que no tuvo ninguna complicación, no presenté ningún síntoma. Doctor, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia es una enfermedad neurológica. Es una de las enfermedades más comunes en neurología y motivo de consulta también en la especialidad. Después de la cefalea, el vértigo y la enfermedad cerebrovascular vienen las epilepsias. Precisamente la epilepsia como tal consiste en crisis epiléptica. Por eso es importante definir qué son las crisis epilépticas. Las crisis epilépticas es un conjunto de síntomas y signos que tiene el paciente secundario a una descarga neuronal, a una descarga anómala, a una descarga excesiva de sus neuronas que provocan estas manifestaciones clínicas. Y entonces cuando ocurren estas crisis que se repiten 2 o más en el tiempo, uno diagnostica una epilepsia. Por tanto, la epilepsia tiene un espectro bastante amplio de crisis, que van desde crisis de ausencia, por ejemplo, hasta crisis tónico-clónicos generalizadas tan temidas que muchas veces cuando uno la ve en los pacientes, pues llaman siempre la atención. ¿Puede embarazarse una mujer que padezca de epilepsia? La mujer epiléptica sí se puede embarazar, y esto es muy importante. La mujer que padece de epilepsia, si es bien tratada, si es bien seguida desde el punto de vista de la especialidad, puede quedar embarazada y tener también su descendencia, tener sus hijos. Magda, ¿cuándo te diagnosticaron con epilepsia? En mi etapa adolescente me diagnostican con esta enfermedad y pues bueno, ya venía un tiempo atrás, o sea, un año antes, teniendo síntomas de la propia enfermedad. Pero a los 14 años es que comienzan las crisis tónico-clónicas, que son unas de las más severas de esta enfermedad. Las tónico-clónicas, que son crisis donde el paciente se pone rígido, o sea, me sentía rígida todo el tiempo y tenía crisis convulsivas, o sea, también tenía movimientos rítmicos de brazos, piernas, y pues bueno, perdí el conocimiento. Estuve padeciendo de estas crisis con tratamientos que fueron cambiando, pero no fueron efectivos. En el neurológico me hacen un estudio más profundo y me ponen un tratamiento más efectivo. Seguía teniendo crisis, pero comenzaron a espaciarse desde los 22 años. Con el último tratamiento que tengo, que es la fenitoína, no he tenido más crisis convulsivas. Es muy importante que la paciente epiléptica, cuando quiera tener su descendencia, quiera tener su nené, en primer lugar, ponerse de acuerdo, planificarlo, no solo con la familia, sino también con sus médicos, con el neurólogo en particular, con el obstetra, con el médico de familia, con la enfermera de familia, porque es importante que esta concepción llegue bien a feliz puerto. La planificación de este embarazo es fundamental. ¿Por qué? Porque hay que elegir el mejor momento para la paciente epiléptica, el momento que esté sin crisis, que esté compensada con la medicación, para que este embarazo no corra riesgos. Como decía el doctor, es muy importante planificar, desearlo mucho. Mi primer bebé fue muy deseado, tiene ya 5 años, es una niña. Y pues bueno, nada, enseguida acudí a consulta, con mi esposo acudimos a consulta, tanto por el área de salud, también al neuro, o sea, enseguida fuimos al neuro y manifestamos nuestro deseo de ser padres. Nos preparamos para concebir a este bebé. Y fue un embarazo que no tuvo ninguna complicación, no presenté ningún síntoma. La embarazada con epilepsia, en primer lugar, siempre acudir a la consulta del neurólogo y del especialista también en ginecobstetricia y de su médico de familia. Pero en particular, la medicación que está llevando, no abandonarla nunca. También es importante decir el apoyo social que tiene que tener la paciente para que se sienta bien, para que su embarazo llegue a feliz término, psicológicamente estable, porque es una paciente, recuerden que es epiléptica, ha sufrido crisis, ha vivido sus crisis y por tanto es importante que no las tenga en este momento del embarazo. Debo decir que el 1% de las embarazadas son epilépticas y que el 25% de las embarazadas epilépticas pueden aumentar las crisis al final del primer trimestre del embarazo o al inicio del segundo trimestre y también al momento final del parto. Por tanto, son momentos de sumo cuidado, ese primer trimestre e inicio del segundo y el momento final antes del parto.
¿Cuán importante es el tratamiento general y farmacológico en esta etapa del embarazo? Existe un arsenal terapéutico importante para el tratamiento del paciente epiléptico. Y entonces hay que escoger la mejor medicación para esta paciente mujer embarazada epiléptica y usar la dosis mínima con un solo medicamento, con monoterapia, para lograr el mejor efecto. Por tanto, el especialista elige el medicamento adecuado para esa paciente de acuerdo al tipo de epilepsia, el tipo de crisis que tiene esta paciente, para que llegue ese embarazo a feliz puerto sin complicaciones. Y una vez estas madres con sus bebés en brazos pueden lactar. Es muy importante decir que la embarazada sí puede lactar, epiléptica sí puede lactar a su bebé. La lactancia materna es fundamental. No hay nada mejor para ese nuevo ser humano que ha llegado a este mundo que la leche materna. Y es un crimen privarlo, en este caso porque su mamá sea epiléptica, si podemos tomar las medidas para que esto ocurra sin dificultad. En primer lugar, mantenemos las dosis bajas del antiepiléptico y buscamos antiepilépticos que no atraviesen tanto, en este caso, la barrera para pasar, en este caso, al feto a través de la lactancia materna. Y sí lo puede hacer. Muchas de ellas, algunos casos especiales quizás no, pero la mayoría puede hacerlo. Pude lactar sin problemas a mi niña nunca tuvo ningún tipo de situación ni de problema. Fue lactancia exclusiva 6 meses. Doctor, ¿qué factores pueden provocar crisis que deben evitarse durante el periodo de gestación? En primer lugar, nunca abandonar el tratamiento una vez que está establecido, cumplirlo de la forma que el especialista se lo indica. En segundo lugar, una alimentación adecuada, con 6 comidas diarias, con aporte de frutas, vegetales, proteínas, lo necesario para el desarrollo de esa nueva vida. Es importante el ritmo sueño-vigilia, dormir de 7 a 8 horas diarias. El sueño es importante para una embarazada. Es importante no consumir sustancias tóxicas, el tabaquismo, el alcoholismo, que es lamentable cuando uno ve una paciente embarazada epiléptica, no puede hacerlo, ni tomar alcohol, ni fumar, como no debe hacerlo ningún epiléptico, pero muy particularmente aún más, en este caso, en una situación tan especial como es el embarazo. Evitar el estrés, la tensión mantenida, un apoyo psicológico adecuado para que esa persona se sienta bien y llegue hasta el final feliz, al igual que debe ser con todo paciente epiléptico. Otro detalle importante en la vida de ellos es evitar situaciones de peligro. Por ejemplo, si van a playas o piscinas en lugares que dé pie, nunca en profundidad ni en lugares de peligro, me explico, en alturas, etcétera, donde pueda peligrar la vida de este paciente, donde pueda ocurrir un accidente. Esto hay que evitarlo siempre a toda costa. Evitar las infecciones también, porque las infecciones producen fiebre y el aumento de la temperatura corporal precipita también las crisis epilépticas. Recuerden que dijimos que las crisis epilépticas eran descargas neuronales anómalas, excitatorias, completamente fuera de contexto en el circuito neuronal, lo que provoca las crisis. Por tanto, hay que evitar ningún factor que desencadene esto. El paciente epiléptico debe tener una vida lo más metódica posible y la embarazada epiléptica aún con más razón por la situación especial en que se encuentra la misma. La gestante epiléptica debe ser muy disciplinada y bueno, una vez que es lactante, también ser extremadamente disciplinada, mantener una dieta adecuada y nunca abandonar el medicamento, o sea que el tratamiento que tenemos, pues esto puede desencadenar en una crisis y por supuesto puede poner en riesgo tu vida y la del bebé. Son cosas que recomiendo. La disciplina que he mantenido han permitido que tanto mi primer embarazo como este, que ya estoy casi a término, los haya hecho muy bien. El apoyo de la familia es fundamental para estas pacientes. Qué importante es el entorno familiar, un entorno familiar adecuado, favorable, un apoyo psicológico para la misma. Esto es fundamental para que no ocurran crisis. Este paciente debe sentirse bien, debe sentirse, en este caso, acompañado, apoyado. En el plano familiar es muy importante tener una estabilidad emocional que nos permita estar tranquilas. Y además la voluntad de la paciente epiléptica embarazada, porque es muy importante, primero, seguir al pie de la letra todo lo que nos dicen los doctores. Todo depende siempre de uno. La estabilidad, tanto emocional, aunque haya factores familiares y sociales, depende mucho de la madre, o sea, de la gestante epiléptica. Depende mucho de uno mismo. Quisiera decir, para finalizar, que la paciente epiléptica, en primer lugar, debe planificar su embarazo. Recordar este punto una y otra vez, planificarlo en el momento adecuado, que no tenga crisis, que esté estable, que esté tomando su medicación, que tenga todo el apoyo familiar. Esto es fundamental.
es fundamental que no abandone nunca el tratamiento. Es fundamental que se alimente bien, que tenga estilos de vida saludables para que ese bebé crezca feliz en su vientre y logre nacer sin dificultad. Y por supuesto que no tenga ninguna crisis durante el embarazo y posteriormente también. Para lograr esto, lo más importante es estar en función de esto, ocuparnos de esto. Tanto el equipo médico que ayuda a esta paciente, dígase neurólogo, obstetra, médico de familia, enfermera de familia, así como lo más importante que es la voluntad y el deseo de la paciente de estar bien y de hacer las cosas bien para que todo tenga un final feliz. Esto es un ejemplo. Si es realmente su deseo, que no sientan miedo, es algo que se puede lograr sin presentar sintomatologías y demás, si se tiene un tratamiento adecuado, y para eso, bueno, es muy importante el seguimiento que debe dar el doctor para llevar a término feliz la gestación y bueno, después la lactancia. Sin dudas, todas las mujeres pueden lograr un embarazo y un bebé saludables. Pero eso sí, no olvide mantener la disciplina con el uso de los medicamentos, el control de su presión arterial y la estricta vigilancia por parte de los especialistas durante todo el proceso de gestación. Evitar las crisis es fundamental. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.